Mi nombre es Elena, tengo 65 años y esta mañana, acurrucada en el asiento trasero del coche de mi hijo, me sentía como una niña de 10. El frío de febrero en Guadalajara se colaba por las rendijas de las puertas, un frío seco de sierra que mordía los huesos a través de la vieja manta de lana con la que me tapaba. El tejido olía a nuestro perro, a Toby, y a los viajes de verano a la costa, un aroma a sal y a recuerdos, que ahora se mezclaba con el cuero helado del asiento y el ambientador de pino barato que colgaba del retrovisor. Sostenía la caja de la tarta sobre mis rodillas, una tarta de Santiago, la favorita de David, su 34 cumpleaños. Sentía el peso dulce de la almendra y el azúcar como un ancla a la realidad, un secreto feliz. El corazón me latía en la garganta, un tamborileo sordo y ansioso, mientras esperaba oír sus pasos sobre la gravilla del camino de entrada. Solo quería ver su cara de sorpresa, una chispa de alegría en la rutina gris que se había instalado en casa desde que Carlos, su padre, se fue hace ya un año. El sonido llegó por fin, un crujido de piedras bajo unas zapatillas de deporte. Pero no era el ritmo cansado y solitario de David volviendo de correr. Eran dos pares de pasos, uno más ligero que el otro. Mi cuerpo se tensó al instante, un resorte que se comprime hasta doler. La puerta del conductor se abrió con un quejido familiar y el coche se hundió ligeramente. Un instante después, la puerta del copiloto. El coche volvió a ceder y el aire del interior se movió, trayendo consigo una ráfaga de aire helado y un perfume que reconocí al instante. Demasiado dulce, floral, invasivo. El perfume de mi hermana, Clara. Contuve la respiración, el aire atrapado en mis pulmones como un pájaro en una jaula. ¿Qué hacía ella aquí, a las 7:15 de la mañana? La manta de lana que antes me daba consuelo, de repente me picaba en la cara, cada fibra áspera como una aguja, recordándome que yo no debería estar allí, que estaba a punto de escuchar algo que no estaba destinado a mis oídos. ¿Estás seguro de que no nos verá? La voz de Clara era un susurro afilado, cortante, que atravesó el silencio del coche y se me clavó directamente en el pecho. Sentí una náusea repentina, una bola de acidez subiéndome por el esófago. El olor a almendras de la tarta se mezcló con su perfume y con el pino sintético, creando una combinación que me revolvió el estómago. Me encogí aún más en el asiento, intentando hacerme invisible, fundirme con la tapicería oscura. Mis manos que sostenían la caja empezaron a sudar, un sudor frío que empapaba el cartón. Era la voz de mi hermana, sí, pero el tono no era el suyo. Había una urgencia, una conspiración en ese susurro que nunca le había oído antes. Era el tono de alguien que se mueve en las sombras, de alguien que oculta algo importante. Y la pregunta no era casual, iba dirigida a la única otra persona que podía estar en ese coche. Mamá no tiene por qué saberlo. La voz de mi hijo, mi David. La respuesta fue seca, desprovista de cualquier emoción, como si estuviera leyendo un informe de trabajo. Cada palabra fue un golpe sordo y preciso. No dijo «no te preocupes» ni «no creo que nos vea». Dijo «no tiene por qué saberlo». Una exclusión deliberada, una sentencia. Me sentí como si me hubieran empujado fuera de un círculo de luz, arrojada a la oscuridad donde me escondía. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado. Podía oír sus respiraciones, la de David más profunda, la de Clara más agitada. Y en ese silencio, la realidad de la situación empezó a tomar forma en mi mente, una silueta monstruosa y deforme. Él no solo estaba ocultando algo, estaba construyendo activamente un muro a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, con el cemento de su indiferencia. El hijo al que había cunado, al que había enseñado a atarse los cordones, me estaba borrando de su propia vida. ¿Y si se entera de lo de la casa?, insistió Clara, y su susurro se había vuelto más agudo, casi un silbido. Se va a oponer, sabes cómo es con las cosas de Carlos. Esa pregunta fue como una llave que abría una puerta que yo ni siquiera sabía que existía, y detrás de ella solo había un abismo helado. ¿La casa? ¿Nuestra casa? El lugar donde las paredes estaban impregnadas con el eco de la risa de Carlos, donde cada marca en el marco de la puerta medía el crecimiento de David, donde el sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina exactamente igual que el día que nos mudamos.
Sentí un frío que no tenía nada que ver con la mañana de febrero. Era un frío que nacía en la médula ósea y se extendía por mis venas, paralizando mis músculos. Las cosas de Carlos no eran objetos, eran los cimientos de mi existencia, los recuerdos tangibles de una vida entera, y ellos hablaban de ello como un obstáculo, un problema a resolver. David soltó un suspiro largo, cargado de un cansancio que no era físico. Era el suspiro de alguien que lleva un peso, no el de un hijo preocupado por su madre, sino el de un hombre de negocios frustrado por un contratiempo. No se va a enterar, está en su mundo desde que murió papá. Apenas se da cuenta de nada, firmará lo que le ponga delante. La frase, esas palabras, está en su mundo, rebotaron dentro de mi cráneo como balas de plomo, destrozándolo todo a su paso. La imagen que yo tenía de mí misma, de una mujer que luchaba cada día por mantenerse a flote en un mar de pena, se hizo añicos. Para él, yo no estaba luchando. Simplemente estaba ausente, flotando en una nebulosa de dolor, desconectada, incapacitada. La caja de la tarta sobre mis rodillas de repente pesaba 1 tonelada, un bloque de cemento. El olor a almendras se volvió rancio, nauseabundo, el aroma de mi propia estupidez, de mi amor ingenuo. Me mordí el labio inferior con todas mis fuerzas, sintiendo el dolor agudo y el sabor metálico de la sangre en mi lengua. Era un dolor real, físico, y me aferré a él para no gritar. Escuché en silencio, convertida en una estatua de hielo bajo la manta, mientras mi único hijo y mi única hermana desmantelaban mi vida, palabra por palabra. Hablaban de tasaciones, de una agencia inmobiliaria en la calle Mayor, de un comprador potencial que ofrecía un buen precio por una propiedad con muchas posibilidades. Discutían sobre cómo presentarme los papeles, sobre el mejor momento para hacerlo, quizás después de comer, cuando suelo estar más cansada. Hablaban de mi firma, como si fuera un mero trámite burocrático, la rúbrica de una entidad abstracta, no de una mujer de carne y hueso. La mujer que está en su mundo. Cada detalle práctico que mencionaban era una palada de tierra sobre el ataúd de mi vida. Me sentí despojada, no solo de mi casa, sino de mi juicio, de mi capacidad para decidir, de mi propia identidad. Me habían convertido en un fantasma en mi propia existencia, una nota a pie de página en la venta de mi propio hogar. El motor del coche arrancó. El sonido grave y la vibración me sacudieron, devolviéndome a la realidad física de mi escondite. El coche se puso en marcha, saliendo lentamente del camino de gravilla hacia la carretera. Observé a través de un pequeño hueco en la manta cómo las sombras de los árboles de la entrada pasaban a toda velocidad. Se marchaban. Se llevaban consigo los planes, los secretos, la traición. Y a mí me dejaban atrás, en la oscuridad, en el silencio absoluto que llenó el garaje cuando el ruido del motor se desvaneció en la distancia. Me quedé inmóvil, no sé durante cuánto tiempo, minutos o quizás 1 hora. El frío ya no era solo una sensación en la piel, se había convertido en el estado natural de mi ser. Era un frío que quemaba, un frío que se instalaba en las articulaciones y partía los huesos desde dentro. El frío de la soledad más absoluta, la que se descubre cuando te das cuenta de que las personas que debían protegerte son las que sostienen el puñal. Finalmente, con la rigidez de un cuerpo que lleva demasiado tiempo en la misma postura, empujé la puerta del coche y salí. Mis piernas estaban entumecidas, torpes. El sol empezaba a despuntar por encima de la colina, tiñendo el cielo de un naranja pálido y cruel que no traía ninguna calidez. Caminé de vuelta a la casa. Mis pies descalzos dentro de las zapatillas de estar por casa no hacían ruido sobre las losas de piedra del camino. Me sentía ingrávida, como si mi cuerpo se hubiera vaciado de todo su peso. Al pasar por delante del coche de David, vi la caja blanca de la tarta en el asiento trasero a través de la ventanilla. La había olvidado. El símbolo de mi amor, de mi ridícula sorpresa de cumpleaños, abandonado como un trasto inútil. En ese momento, la tarta me pareció el objeto más patético del mundo, un monumento a mi propia ceguera, un dulce intento de celebrar a alguien que, en secreto, ya me había enterrado. Entré en la cocina y el contraste me golpeó como una bofetada. El aire estaba caliente, impregnado del olor a café recién hecho y a tostadas. La luz del sol entraba por la ventana, dibujando cuadrados dorados sobre el suelo de baldosas. Era una escena de normalidad perfecta, una mentira bellamente construida. David y Clara estaban sentados a la mesa, él mirando su móvil, ella pasando las páginas de una revista. Como si nada, como cada mañana.
Levantaron la vista cuando entré, sus caras compuestas en máscaras de cotidianidad. La visión era tan surrealista, tan obscenamente falsa, que por un instante pensé que me había quedado dormida en el coche y que todo había sido una pesadilla. Pero el frío en mis huesos y el sabor a sangre en mi boca eran demasiado reales. Eran depredadores fingiendo ser familia, sentados en el corazón de mi hogar. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó David. Ni siquiera levantó la vista del móvil. Su pregunta no contenía preocupación, solo una leve irritación, como si mi ausencia fuera una pequeña molestia en su rutina matutina. Clara, en cambio, me sonrió. Fue una sonrisa amplia, practicada, de esas que le llegaban a los ojos, pero que ahora yo podía ver como lo que era, una cáscara vacía, una fachada de afecto perfectamente pulida. Dejé mi abrigo sobre el respaldo de una silla. Mis manos no temblaban, estaban quietas, pesadas, como dos piedras al final de mis brazos. Un silencio extraño se apoderó de mí, una calma desoladora que venía de un lugar más allá del pánico o la rabia. Era el silencio del epicentro de un terremoto, el punto exacto donde todo se ha derrumbado y ya no queda nada que pueda caer. Mi voz, cuando salió, sonó tranquila, sorprendentemente tranquila, clara, nítida, como el cristal recién roto. «Se me ha olvidado la tarta», dije, mirando directamente a los ojos de mi hijo. Por primera vez en toda la mañana, David levantó la cabeza de la pantalla luminosa de su teléfono. Su ceño se frunció ligeramente, una expresión de genuina confusión. «¿Qué tarta?», preguntó. El hecho de que no supiera nada, de que mi esfuerzo, mi secreto, mi amor puesto en esa tarta de almendras hubiera sido completamente invisible para él, fue la confirmación final. Era la prueba irrefutable de que yo ya no existía en su radar emocional, de que mis acciones, mis sentimientos, mis intenciones eran irrelevantes. «Tu tarta de cumpleaños. La he dejado en tu coche», expliqué lentamente, saboreando cada palabra. Pude ver, como a cámara lenta, cómo el color desaparecía de su cara, dejando un tono pálido y ceroso. Sus ojos se abrieron de par en par y buscaron instintivamente los de Clara, que de repente parecía fascinada por el patrón de flores del mantel de hule. Me senté en la silla frente a ellos, en mi sitio de siempre, la madera familiar bajo mis manos. Los miré a los dos, a mi único hijo, el hombre en el que se había convertido, a mi única hermana, la mujer que había compartido mis secretos de infancia. Y entonces, con la misma voz calmada, precisa, dejé caer la segunda bomba. También oí lo de la casa. El silencio que cayó sobre la cocina fue absoluto, total, más denso y pesado que el silencio de un año entero de luto. Era un silencio físico, que presionaba los tímpanos y dificultaba la respiración. En ese vacío sonoro, los pequeños ruidos de la casa se amplificaron hasta volverse ensordecedores. El zumbido eléctrico de la nevera, el tic-tac rítmico del reloj de pared. El reloj que Carlos me regaló en nuestro 10º aniversario, con su péndulo de madera, que había marcado cada segundo feliz y cada segundo doloroso de nuestra vida juntos. Ahora, cada tic-tac sonaba como un martillo clavando un clavo en el ataúd de mi familia. «Mamá, yo», empezó a balbucear David, con la cara descompuesta, la máscara de normalidad hecha pedazos a sus pies. Lo interrumpí, sin levantar la voz, sin un atisbo de histeria. «Está en su mundo», dijiste. Mi voz fue apenas un susurro, pero cortó el aire de la cocina como un cuchillo de hielo. Repetí sus propias palabras, devolviéndoselas como un veneno que ahora debían tragar ellos. Es una forma cruel de borrar a alguien, de anularlo mientras todavía respira. Quizás tú también has vivido algo parecido. Has sentido cómo te convertían en un fantasma en tu propia casa. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Porque ese día entendí que la soledad más terrible es la que se siente rodeada de los que creías que te querían. Y la persona que me hizo sentir así fue mi propio hijo, el hombre que me miraba ahora con una mezcla de pánico y culpa, como un niño al que han pillado cometiendo una crueldad imperdonable. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un vacío inmenso y helado que se había abierto en el centro de la mesa, devorando el olor a café, la luz del sol y 30 años de recuerdos. Miré a David, que ahora tenía la cabeza gacha, incapaz de sostener mi mirada. Miré a Clara, que se retorcía las manos sobre el regazo. Y no sentí pena por ellos, ni siquiera rabia, solo una claridad terrible, dolorosa,
la claridad que llega cuando todas las ilusiones se han quemado y solo quedan las cenizas de la verdad. Fue en ese instante, rodeada por el zumbido de la nevera y el olor a traición, que entendí que mi vida, tal y como la conocía, había dejado de pertenecerme. Mi mundo, antes de que se encogiera hasta caber en el asiento trasero de un coche, era tan grande como la cocina de esa casa. Empezó allí, con el olor a pintura fresca y serrín, en el verano de 1983. Carlos y yo llevábamos casados 2 años. Vivíamos en un piso de alquiler de 60 metros cuadrados en el barrio de Las Delicias. Y cada peseta que ahorrábamos iba a un bote de galletas de metal escondido en el fondo del armario. Nuestro sueño no era viajar por el mundo ni comprar un coche de lujo. Nuestro sueño tenía cimientos, tejas y una pequeña parcela de tierra donde podríamos plantar un limonero. Esta casa. Recuerdo a Carlos con las manos manchadas de yeso y una sonrisa que le ocupaba toda la cara, diciéndome que las paredes no solo guardan el calor, sino también las risas. Y nosotros íbamos a llenar cada rincón con las nuestras. Cada fin de semana, cada hora libre, la dedicábamos a lijar, a pintar, a colocar baldosas. No era un sacrificio, era la construcción tangible de nuestra vida juntos. Un acto de fe en un futuro que imaginábamos sencillo y luminoso. Para comprar esta casa, tuvimos que renunciar a casi todo lo demás. Carlos doblaba turnos en el taller mecánico y yo acepté un trabajo de noche en la centralita de una compañía de taxis, además de mis mañanas en la mercería. Durante casi 5 años, nuestras vidas fueron un relevo constante. Él llegaba a casa oliendo a grasa de motor y yo salía oliendo al perfume barato que usaba para no dormirme. Apenas nos veíamos, pero nos dejábamos notas en la puerta de la nevera. «He comprado pan. No te olvides de llamar a tu madre. Te quiero». Esas notas eran los pilares de nuestro matrimonio en aquellos años. Recuerdo el agotamiento físico, un dolor sordo en la espalda y en los pies que se convirtió en mi compañero constante. Mis manos siempre ásperas por los hilos de la mercería y el frío de la noche, pero nunca sentí que estuviera perdiendo nada. Al contrario, sentía que estaba invirtiendo en lo único que importaba, en el único lugar donde podríamos ser nosotros mismos, sin la presión de un alquiler o la incertidumbre del futuro. Era nuestro proyecto, nuestra fortaleza. El día que el director del banco nos aprobó la hipoteca de 20 millones de pesetas, lloré. No de alegría, sino de puro alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin pudiera soltar el aire. Salimos de la sucursal y nos sentamos en un banco de la plaza, en silencio, sin poder creérnoslo. Carlos me cogió la mano. Sus manos eran grandes, callosas por el trabajo, pero su tacto era la cosa más suave que yo conocía. Me entregó el juego de llaves, frías y metálicas, y sentí su peso en mi palma como si sostuviera el mundo entero. Esa tarde, antes de empezar la mudanza, vinimos a la casa vacía. El eco de nuestros pasos sobre el terrazo era el único sonido. Nos quedamos de pie en medio del que sería nuestro salón, y la luz del atardecer entraba por los ventanales sin cortinas, dibujando largos rectángulos dorados en el suelo. No dijimos nada, no hacía falta. En ese silencio, en esa luz, estaba la promesa de todo lo que vendría, una vida entera por construir. Y entonces llegó David. Nació una noche de tormenta en junio, y su llanto fue el sonido más poderoso que había escuchado jamás. Lo cambió todo, por supuesto. La casa, que antes era nuestro refugio de pareja, se convirtió en su reino. Las paredes que habíamos pintado con tanto esmero pronto se llenaron de marcas de lápices de colores y de las huellas de sus manos pequeñas y pegajosas. Mi vida, que había girado en torno a Carlos y a nuestro proyecto común, encontró un nuevo centro de gravedad. Dejé el trabajo de la centralita y poco después el de la mercería. Ser madre se convirtió en mi única profesión, una que no tenía horarios ni vacaciones, pero que me llenaba de un propósito que nunca antes había conocido. Carlos a veces decía, medio en broma, que lo había relegado a un segundo plano. Quizás tenía razón. Mi amor por David era feroz, protector, absoluto. Quería ahorrarle cualquier dolor, cualquier dificultad. Le allané el camino tanto como pude, quitando cada piedra, cada obstáculo, sin darme cuenta de que, quizás, algunas de esas piedras eran necesarias para que aprendiera a caminar firme por sí mismo.
Mi hermana Clara siempre estuvo presente, pero de una forma periférica, como una sombra que se alarga o se acorta según la posición del sol. 2 años menor que yo, siempre había sido la guapa, la carismática, la que conseguía todo sin aparente esfuerzo. Mientras yo construía una vida ladrillo a ladrillo, ella saltaba de un trabajo a otro, de una relación a otra, con una ligereza que a veces envidiaba y otras me irritaba. Cuando nació David, su presencia se hizo más constante. Venía a casa con regalos caros para el niño, con consejos que yo no había pedido, con una actitud de experta en una vida que ella misma no lograba estabilizar. «Elena, no seas tan blanda con él», me decía, mientras le daba a David un caramelo a escondidas. «Elena, deberías pensar un poco más en ti», me aconsejaba, justo antes de pedirme dinero prestado para pagar una factura. Su relación con Carlos era cordial pero distante. Él veía a través de su fachada, la llamaba la artista, por su habilidad para crear dramas y salir siempre indemne. Yo, sin embargo, la defendía. Era mi hermana, mi única hermana. Y el amor a veces te obliga a construir una ceguera a medida. Los años pasaron con la tranquila monotonía de la felicidad. David creció, el limonero que plantamos dio sus primeros frutos y las paredes de la casa se llenaron de fotografías y de risas, tal y como Carlos había predicho. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarte que la felicidad no es un estado permanente, sino un préstamo con fecha de vencimiento. La primera señal fue una tos persistente que Carlos no conseguía quitarse. Luego vino el cansancio, una fatiga que atribuimos a las largas horas en el taller. Durante meses ignoramos las señales, nos aferramos a la normalidad como un náufrago a una tabla. Hasta que una mañana de otoño, Carlos se desplomó en el garaje. La visita a urgencias, las pruebas, la cara del médico en la pequeña consulta del hospital. Esas son imágenes que se han quedado grabadas a fuego en mi memoria. La palabra inoperable, flotando en el aire esterilizado de la habitación, fría y afilada como un bisturí. En ese momento sentí cómo el suelo de mi mundo, ese que había construido con tanto esfuerzo, empezaba a resquebrajarse bajo mis pies. El hospital se convirtió en nuestro segundo hogar, un hogar terrible, con olor a desinfectante y a miedo. Pasaba los días en una silla de plástico junto a la cama de Carlos, sosteniendo su mano, que cada día parecía más frágil, más delgada. Le leía el periódico, le contaba anécdotas insulsas de los vecinos, cualquier cosa para llenar el silencio opresivo que se instalaba entre el pitido de las máquinas. David, que ya estaba en la universidad, venía cuando podía, pero se sentía incómodo, fuera de lugar. Se quedaba de pie junto a la puerta, sin saber qué decir, qué hacer. Veía el pánico en sus ojos, el mismo pánico que yo sentía, y mi instinto de madre me obligaba a ser fuerte por los dos. Le decía que todo iría bien, que su padre era fuerte, que saldríamos de esta. Mentiras, pequeñas y piadosas mentiras para protegerlo, para protegerme a mí misma del abismo que se abría ante nosotros. La carga emocional era insoportable, un peso constante en mi pecho que me dificultaba respirar. Fue durante esos meses en el hospital cuando Clara se volvió indispensable, o más bien se hizo a sí misma indispensable. Se encargaba de traer comida, de hablar con las enfermeras, de gestionar el papeleo que yo era incapaz de entender. Se movía por los pasillos del hospital con una eficiencia que me asombraba y me intimidaba. «Tú quédate con Carlos, Elena, yo me ocupo de lo práctico», decía. Y yo, agotada física y emocionalmente, se lo permití. Le di acceso a nuestras cuentas bancarias para que pagara las facturas. Le di las llaves de casa para que regara las plantas. Le di mi confianza, sin reservas, porque en medio de aquel caos su aparente control me daba una falsa sensación de seguridad. Empezó a hablarme de la necesidad de ser realista, de prepararse para el futuro. Sus palabras eran como pequeñas gotas de veneno, administradas con una sonrisa compasiva, y yo estaba demasiado débil para darme cuenta de que me estaba envenenando el alma. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en la cafetería del hospital, un lugar deprimente, con mesas de formica y un olor rancio a café quemado. Yo no había dormido en 2 días. Tenía una migraña terrible, un martillo golpeando sin cesar dentro de mi cráneo. Clara me puso una mano en el hombro y me dijo: «Elena, tienes que pensar en lo que vendrá después. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Los gastos, el mantenimiento, será una carga». La miré, incapaz de procesar sus palabras. ¿La casa? ¿Hablar de la casa ahora? Me pareció una crueldad monstruosa.
Pero ella insistió, con su voz suave y razonable. «Solo lo digo por tu bien. Carlos querría que estuvieras segura, que no tuvieras preocupaciones económicas». Fue la primera vez que usó a Carlos contra mí. Fue la primera vez que sentí una punzada de desconfianza, una pequeña alarma que sonó en algún lugar profundo de mi mente agotada. Pero la deseché al instante. Era mi hermana, solo intentaba ayudar. El cansancio te vuelve vulnerable, te roba la capacidad de juicio. Y yo estaba exhausta. Carlos murió al amanecer de un martes de abril. Se fue en silencio, mientras yo dormitaba en el sillón a su lado. Desperté por el silencio, por la ausencia del sonido rítmico de su respiración. La habitación estaba fría. El sol entraba por la ventana indiferente. El dolor de ese momento es indescriptible. No es una ola que te arrastra, es un vacío que te absorbe, que te deja sin aire, sin peso, sin sustancia. El mundo siguió girando, los coches siguieron pasando por la calle de debajo del hospital, la gente siguió con sus vidas. Pero la mía se había detenido en seco. El funeral, los pésames, las miradas de compasión. Pasé por todo ello como un autómata, mi cuerpo moviéndose mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, en esa habitación fría, buscando una respiración que ya no existía. David se aferró a mí, llorando como el niño que yo había intentado proteger de todo dolor. Y yo no pude consolarlo, porque yo misma estaba rota en mil pedazos. El cementerio se convirtió en una visita obligada, un ritual doloroso. Iba cada domingo con un ramo de claveles rojos, sus favoritos. Me sentaba en el pequeño banco de piedra frente a su lápida y le hablaba en silencio. Le contaba sobre David, sobre la casa, sobre el silencio que ahora lo llenaba todo. El silencio era lo peor. La ausencia de su risa, del sonido de sus pasos en el pasillo, del murmullo del televisor con el fútbol de fondo. La casa, nuestra fortaleza, se había convertido en una tumba llena de ecos. Fue durante este tiempo, en la neblina del duelo, que las conversaciones sobre el futuro de la casa se reanudaron, pero esta vez David se unió al coro de Clara. «Mamá, tía Clara tiene razón, es mucho para ti. Venderla sería lo más sensato. Podrías mudarte a un piso más pequeño, más manejable. Papá lo entendería». Sus palabras, dichas con una supuesta preocupación, me dolían más que las de Clara. Él, mi hijo, también veía la casa como un problema, como un activo financiero, no como el corazón de nuestra familia. Empecé a sentirme acorralada en mi propio hogar. Cada conversación, cada llamada telefónica giraba en torno al mismo tema. Usaban la lógica, los números, los argumentos prácticos. Hablaban de impuestos de sucesión, de gastos de comunidad, de futuras derramas. Yo intentaba defenderme, intentaba explicarles que esa casa era más que ladrillos y metros cuadrados, que era el último vínculo tangible que me quedaba con Carlos, con nuestra vida. Pero mi dolor, mis emociones, eran presentados como una debilidad, como una prueba de que no estaba en condiciones de tomar decisiones racionales. «Mamá, estás siendo demasiado sentimental», decía David, con un tono de condescendencia que me partía el alma. «Estás en tu mundo», me dijo una vez, una frase que en ese momento me pareció simplemente cruel, sin saber que se convertiría en su justificación para la traición. Me estaban aislando, construyendo un relato en el que yo era la persona frágil, la incapaz, la que necesitaba ser tutelada por su propio bien. La presión se volvió insoportable. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, cada vez más tensas. Clara me presentaba documentos, presupuestos de agencias inmobiliarias, tasaciones que habían hecho a mis espaldas. David me hablaba de oportunidades de inversión, de cómo el dinero de la venta podría asegurar mi futuro y ayudarle a él a montar su propio negocio. Era un ataque coordinado, una estrategia de desgaste emocional. Me sentía como si estuviera luchando contra una marea que me arrastraba hacia una orilla que no era la mía. Empecé a tener jaquecas constantes, a dormir mal. El silencio de la casa por la noche ya no era solo triste, era amenazador. Cada crujido de la madera, cada golpe de viento en la ventana, me sonaba a una intrusión. Estaban invadiendo mi vida, mis recuerdos, mi derecho a decidir. Y lo hacían en nombre del amor, de la preocupación. Esa es la forma más perversa de la manipulación, la que se disfraza de cuidado. Un día, después de una discusión especialmente agria, me encerré en el despacho de Carlos. Era la única habitación que había mantenido intacta, con sus libros, sus papeles desordenados, su olor a tabaco de pipa y a él.
Me senté en su silla de cuero gastado y abrí el cajón central de la mesa. Allí, en una pequeña caja de madera, estaban las cosas que él consideraba importantes: su primer reloj, una foto nuestra en blanco y negro del día de la boda, un par de gemelos de plata. Y debajo de todo, el contrato de compra-venta de la casa. Lo saqué y lo puse sobre la mesa. El papel estaba amarillento por el tiempo. Leí nuestros nombres, escritos con la caligrafía nerviosa de dos jóvenes que estaban firmando su futuro. Recordé el miedo y la emoción de ese día, y sentí una oleada de rabia, una rabia fría y clara que atravesó la niebla de mi pena. No era sentimentalismo, era dignidad. Era la defensa de una vida construida con amor y sacrificio. Mi resistencia, sin embargo, solo sirvió para que cambiaran de táctica. Dejaron de ser directos. Empezaron a tratarme con una amabilidad exagerada, con una paciencia condescendiente. Me traían la compra, me insistían en que no hiciera esfuerzos, me hablaban en un tono suave, como se le habla a un niño o a un enfermo. Era una forma sutil de anularme, de reforzar la idea de que yo era incompetente. «Mamá, deja que yo me encargue de hablar con el banco», decía David. «Elena, no te preocupes por esa carta del ayuntamiento, ya la miro yo», decía Clara. Poco a poco me fueron quitando el control de mi propia vida, de mis propias responsabilidades, siempre con la excusa de ayudarme. Me sentía atrapada en una red de seda, una prisión invisible tejida con falsos cuidados. Y el agotamiento emocional era tan grande que a veces simplemente cedía. Era más fácil decir que sí que encontrar las fuerzas para discutir una vez más. El error lo cometí una tarde de jueves. Llevaba toda la semana con una gripe terrible, débil y febril. David y Clara vinieron a casa con el pretexto de ver cómo estaba. Me trajeron sopa y un montón de papeles. «Mamá, es solo una autorización para que el gestor pueda pedir unos documentos sobre la casa, en el registro, pura burocracia. Fírmalo y nos encargamos de todo, tú descansa». Yo estaba tan cansada, me dolía tanto la cabeza, que apenas leí lo que ponía. Vi un montón de jerga legal que no entendía. Vi la cara expectante de mi hijo, la sonrisa tranquilizadora de mi hermana. Y firmé. Firmé porque estaba en el límite de mis fuerzas. Firmé porque, en un rincón de mi corazón, una parte de mí todavía quería creer que lo hacían por mi bien. Firmé porque el amor te hace cometer estupideces. En ese momento no lo supe, pero con esa firma les di el poder que necesitaban, la llave para empezar a vender mi casa sin mi consentimiento explícito. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Dejaron de hablar de la venta. David estaba más cariñoso. Clara me llamaba todos los días. Yo, en mi ingenuidad, pensé que finalmente habían entendido mi postura, que habían decidido respetar mi duelo y mi decisión. Me sentí aliviada. La tensión en casa disminuyó. Empecé a sentirme un poco más fuerte, a recuperar un atisbo de la normalidad perdida. Incluso volví a hornear, algo que no hacía desde que Carlos se enfermó. Hice un bizcocho de limón, su favorito. El olor llenó la cocina y por un instante la casa volvió a sentirse como un hogar y no como un campo de batalla. Fue una paz falsa, por supuesto, la calma que precede a la tormenta. Estaban simplemente dejándome coger aire antes de dar el golpe de gracia. Estaban esperando el momento oportuno, el cumpleaños de David, para cerrar su plan. Y así llegamos a esa mañana de febrero, a la tarta de Santiago, a la manta que olía a perro, al frío del asiento trasero del coche. Todo lo que pasó antes, cada renuncia, cada sacrificio, cada decisión tomada desde el amor o el agotamiento, me había llevado a ese preciso instante. A estar escondida en la oscuridad, escuchando cómo las dos personas en las que más confiaba en el mundo me despojaban de todo. La conversación que escuché no fue el principio de la traición, fue la culminación. Fue la revelación final de una trama que se había ido tejiendo a mi alrededor durante meses, de forma silenciosa y metódica. Está en su mundo. Esa frase no fue un simple comentario cruel, fue el pilar sobre el que construyeron toda su justificación. Si yo estaba ausente, si no me daba cuenta de nada, entonces sus acciones no eran una traición, sino una gestión necesaria. No me estaban robando, estaban administrando los bienes de una incapacitada. Cuando salí del coche y volví a la cocina, el mundo que había conocido se había desvanecido para siempre. La imagen de mi hijo cariñoso, la de mi hermana protectora, se habían hecho añicos, revelando los monstruos que se escondían detrás de las máscaras.
La confrontación no fue un acto de valentía, sino de pura supervivencia. Era lo único que me quedaba por hacer, decir la verdad en voz alta, no para ellos, sino para mí. Para confirmar que no estaba loca, que no me lo había imaginado, que el dolor y la traición eran reales. Ver sus caras de pánico, ver cómo su mundo de mentiras se derrumbaba con unas pocas palabras tranquilas, no me produjo satisfacción. Solo un vacío inmenso, un frío que ni el café caliente en mis manos podía mitigar. Se habían salido con la suya en un aspecto, habían conseguido que me sintiera completamente sola. Esa tarde, después de que Clara se fuera dando un portazo y David se encerrara en su habitación sin decir una palabra, me quedé sola en el salón. La luz del día se desvanecía, tiñendo la habitación de tonos grises y melancólicos. Miré a mi alrededor, a los muebles, a las fotos, a los objetos que habían sido testigos silenciosos de toda una vida. Todo parecía extraño, ajeno, como el decorado de una obra de teatro que acababa de terminar. Me sentía como una extraña en mi propia casa, una intrusa en mis propios recuerdos. La confianza, una vez rota, no se puede remendar. Mancha todo lo que toca, reescribe el pasado y envenena el futuro. Cada recuerdo feliz que tenía en esa casa estaba ahora contaminado por la sombra de la traición que acababa de descubrir. La risa de David de niño, las cenas de Navidad con Clara, todo parecía ahora parte de una larga y elaborada mentira. Mi mano fue, casi por instinto, al cuenco de cerámica que teníamos en la entrada, donde siempre dejábamos las llaves. Hundí los dedos y saqué mi llavero. El metal estaba frío al tacto. En él colgaban 3 llaves, la del portal, la del buzón y la de la puerta de casa. La llave principal era de latón, grande y antigua, con la cabeza redondeada y gastada por el uso de 30 años. La miré fijamente. Recordé la primera vez que Carlos la puso en mi mano, el día que firmamos la hipoteca. Sentí su peso, lleno de promesas y de futuro. Ahora, en la palma de mi mano, la misma llave pesaba de una forma completamente diferente. Ya no era el símbolo de un sueño cumplido, sino el de un territorio que debía defender. Era el último bastión de mi identidad, de mi historia, de mi dignidad. Y ellos querían arrebatármela. El silencio de la casa era abrumador. Ya no era el silencio del luto, que era un silencio lleno de la presencia de Carlos. Este era un silencio nuevo, un silencio vacío, hostil. Un silencio que hablaba de lazos rotos y de finales. Me levanté y caminé por la casa a oscuras, pasando la mano por las paredes, por los marcos de las puertas. Cada objeto me susurraba una historia, un recuerdo que ahora dolía de una forma nueva. La marca en la pared del pasillo de cuando David aprendió a montar en bicicleta dentro de casa. El pequeño desconchón en la baldosa de la cocina de cuando a Carlos se le cayó una olla a presión. Eran las cicatrices felices de nuestra vida. Y ahora ellos querían borrarlas, venderlas al mejor postor, como una propiedad con muchas posibilidades. La rabia que sentí en el despacho de Carlos volvió, pero esta vez no era caliente, era una rabia helada, decidida. Miré por la ventana del salón. La noche había caído por completo. Las luces de la calle dibujaban sombras largas y deformes en el jardín. Vi mi propio reflejo en el cristal, el rostro de una mujer de 65 años, con el pelo gris y arrugas que contaban una historia que ya no estaba segura de querer leer. Pero detrás del cansancio y del dolor en mis ojos vi algo más, una chispa, una determinación que no sabía que poseía. Me habían subestimado, habían confundido mi duelo con debilidad, mi silencio con ausencia. Habían creado una versión de mí que les convenía, una marioneta a la que podían manejar a su antojo. Pero la mujer que les devolvía la mirada desde el cristal oscuro no era una marioneta, era la dueña de esa casa, y no iba a rendirse sin luchar. Fui a la cocina y encendí la luz. El contraste fue brutal. Sobre la mesa seguían las tazas del desayuno, la revista de Clara, la escena del crimen. Cogí la taza de David, la que tenía un dibujo de un superhéroe que le regalamos cuando tenía 10 años, y la tiré a la basura. Luego cogí la de Clara, y después la mía.
Actos pequeños, simbólicos, pero necesarios. Era una forma de empezar a limpiar, no solo la cocina, sino mi vida. Estaba borrando las pruebas de una normalidad que ya no existía. Necesitaba espacio, aire limpio para poder pensar, para poder trazar un plan. Porque ya no se trataba solo de salvar una casa, se trataba de salvarme a mí misma, de recuperar el control de mi propio mundo. Me sentía a la mesa vacía, bajo la luz cruda de la cocina. El tic-tac del reloj de pared, el que Carlos me regaló, marcaba el paso de los segundos. Tic-tac. Cada sonido era un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando, incluso cuando tu mundo se ha detenido. Durante un año había vivido anclada en el pasado, reviviendo los recuerdos, aferrándome al fantasma de Carlos. Pero esa mañana, David y Clara, con su crueldad, me habían hecho un regalo inesperado. Me habían obligado a volver al presente. Me habían forzado a mirar hacia adelante, no con esperanza, sino con la necesidad urgente de sobrevivir. El duelo por mi marido no había terminado, pero ahora se le había sumado otro duelo, el duelo por la familia que creía tener. Abrí la mano y volví a mirar la llave de la casa. La apreté con fuerza, sintiendo cómo los bordes afilados se clavaban en mi piel. El dolor era real, físico, y me anclaba a la realidad. Esta llave no era solo un trozo de metal, era mi declaración de intenciones. Representaba mi pasado, todo lo que Carlos y yo habíamos construido. Y representaba mi futuro, el derecho a decidir cómo quería vivir el resto de mis días. Era la llave de mi casa, pero también era la llave de mi propia vida. Y no iba a permitir que nadie me la quitara, no sin luchar con cada. Mi fuerza era una capa de hielo fino sobre un lago profundo y oscuro. Podía caminar sobre ella, pero sentía el abismo helado bajo mis pies con cada paso. Tras la salida de Clara, un portazo que resonó como un disparo, David se había encerrado en su habitación. No hubo más palabras, solo el sonido de su puerta cerrándose, una barrera física que representaba todas las barreras invisibles que había levantado entre nosotros. Me quedé sola en la cocina, con el silencio como único compañero. Pero ya no era el silencio del luto, lleno de la presencia ausente de Carlos. Era un silencio nuevo, agudo, metálico, el silencio de la traición. Necesitaba entender, no me bastaba con haberles olido, necesitaba ver la verdad, tocarla, tener una prueba irrefutable de que no me había vuelto loca, de que el mundo no se había puesto del revés de la noche a la mañana. La imagen de mi firma en un papel, esa que di con la fiebre nublándome el juicio, me quemaba en la memoria. Tenía que encontrar esos documentos. Tenía que saber qué era exactamente lo que había firmado, qué poder les había entregado en mi momento de mayor debilidad. Empecé por su habitación, la habitación de David. Fue como profanar un templo. Abrir la puerta fue traspasar un umbral no solo físico, sino temporal. El olor era una mezcla extraña del hombre de 30 años que era ahora, su colonia, el aroma a ropa usada, y del niño que seguía viviendo allí, en los pósteres de grupos de música de los 90 que aún colgaban de la pared, en la estantería con sus libros de la universidad mezclados con los trofeos de fútbol infantil. Me moví con un sigilo que no sabía que poseía, como una ladrona en mi propia casa. Mis manos, que antes temblaban de frío, ahora estaban extrañamente firmes, movidas por una determinación gélida. Abrí los cajones de su escritorio. Papeles de la universidad, facturas de teléfono, manuales de instrucciones. Nada. Miré debajo de la cama, en el armario, entre las pilas de jerseys. La búsqueda era metódica, desapasionada. No buscaba a mi hijo, buscaba a un extraño que vivía en su cuerpo, que usaba su voz. Cada objeto que tocaba, cada fotografía suya de niño que encontraba, era una pequeña puñalada en el corazón, un recordatorio del abismo que se había abierto entre el niño que amé y el hombre que me había traicionado. El siguiente lugar era el pequeño despacho que Carlos usaba y que ahora David había reclamado como suyo. El viejo ordenador de sobremesa estaba encendido, la pantalla emitiendo un resplandor azulado en la penumbra de la habitación.
Me senté en la silla de Carlos, la misma en la que me había refugiado hacía apenas unas horas. El cuero gastado se amoldó a mi cuerpo como un viejo amigo, un consuelo doloroso. El ratón estaba frío bajo mi mano. Por un instante dudé. Espiar sus correos, sus archivos, se sentía como la traición definitiva, como rebajarme a su nivel. Me sentí sucia, una intrusa. Pero entonces las palabras de David volvieron a mi mente, tan claras como si las estuviera susurrando en mi oído. En ese mismo instante, firmará lo que le ponga delante. Esa frase borró cualquier atisbo de culpa. Esto ya no era una cuestión de privacidad, era una cuestión de supervivencia. Moví el ratón y la pantalla cobró vida, mostrándome un escritorio lleno de iconos. Mis ojos buscaron frenéticamente algo, cualquier cosa que pareciera sospechosa, que me diera una pista. Mis ojos se posaron en una carpeta en el escritorio. No tenía un nombre sospechoso como Venta Casa o Planes Secretos. Se llamaba, con una simpleza insultante, Gestiones. Hice doble clic. Dentro había varios archivos PDF. El corazón me dio un golpe, un sordo y doloroso contra las costillas. El primer archivo se llamaba Poder Notarial Elena García. Lo abrí y allí estaba, mi firma, escaneada, digitalizada, perfecta. La rúbrica que había hecho en la cama, temblando de fiebre, creyendo sus mentiras sobre la burocracia del registro. Era un poder general, amplio, que les permitía actuar en mi nombre en casi cualquier transacción. Sentí una oleada de náuseas, el aire se volvió espeso, difícil de respirar. Lo había hecho, yo misma les había dado el arma con la que planeaban destruirme. Verlo allí, en blanco y negro, era infinitamente peor que haberlo oído. La palabra hablada se la puede llevar el viento, pero la palabra escrita, firmada, es una sentencia, una condena que yo misma había rubricado. Pero había otro archivo, justo debajo. Su nombre era diferente, más críptico. Acuerdo privado CD.pdf. Las iniciales, Clara, David. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, un miedo primario que me erizó la piel de los brazos. Mi mano tembló al hacer clic sobre él. El documento tardó unos segundos en cargarse, unos segundos que se me hicieron eternos, en los que contuve la respiración. Cuando por fin apareció en la pantalla, las primeras líneas me dejaron sin aliento. No era un acuerdo sobre la venta de la casa. Era un acuerdo entre ellos, un contrato privado que detallaba no solo el reparto del dinero de la venta, sino la razón real, la verdad oculta detrás de toda aquella farsa. No era por mi bien. No era para asegurarme un futuro sin preocupaciones. No era ni siquiera para que David montara su negocio. Era algo mucho más sucio, mucho más oscuro. Era un pacto sellado sobre las ruinas de mi vida, y yo ni siquiera sabía que mi vida ya estaba en ruinas. Leí las cláusulas, una por una, y cada palabra era un golpe. El documento estipulaba que, del dinero obtenido por la venta de la casa, un 40% iría destinado a saldar una deuda. Una deuda que David había contraído con unos prestamistas, 120.000 euros. La cifra me explotó en la cabeza. 120.000 euros. Mi hijo, mi David, debía esa cantidad de dinero y nunca me había dicho nada. Clara, mi hermana, lo sabía. No solo lo sabía, sino que era la artífice del plan. El acuerdo especificaba que ella recibiría una comisión de gestión del 20% del total de la venta por facilitar la operación y mediar en la resolución de la deuda. No estaban intentando ayudarme, estaban liquidando mi patrimonio para tapar un agujero negro de deudas y mentiras, y de paso, mi hermana se llevaba una tajada por su papel de verdugo. La casa no era un activo a gestionar, era el botín de un atraco perfectamente planeado. La habitación empezó a dar vueltas. Las letras del documento se desenfocaron, bailando ante mis ojos como insectos negros. Tuve que agarrarme con fuerza al borde de la mesa de Carlos para no caerme de la silla. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando el tic-tac del reloj y el murmullo del ordenador. El aire no me llegaba a los pulmones. Cada bocanada era un esfuerzo inútil, como intentar respirar bajo el agua.
Me sentí desintegrar desde dentro, mis huesos convirtiéndose en polvo, mi sangre en hielo. El frío que había sentido en el coche esa mañana no era nada comparado con esto. Este era el frío del vacío absoluto, el frío de la aniquilación. La traición que había oído era la de dos personas egoístas. La que estaba leyendo era la de dos depredadores que habían estado cazándome pacientemente, esperando el momento de debilidad para dar el golpe final. Y la presa era yo. Mi vida entera, mi seguridad, mi futuro, todo sacrificado para alimentar su codicia y sus secretos. La verdad no siempre te hace libre. A veces, la verdad es una celda cuyas paredes se van estrechando hasta aplastarte. En ese instante, todo encajó con una claridad nauseabunda. La insistencia de Clara, su falsa preocupación, su eficiencia en el hospital. El estrés de David, su irritabilidad, su distancia emocional durante el último año. No era el duelo por su padre, era el pánico del deudor acorralado. Todas las piezas del puzzle cayeron en su sitio, formando una imagen monstruosa. Me habían estado mintiendo durante meses, quizás años. Cada te quiero, cada abrazo, cada gesto de supuesta preocupación estaba contaminado. Era parte de la actuación. Me habían convertido en un personaje secundario en la tragedia de mi propia vida, la víctima ingenua cuyo único propósito era proporcionar la solución a sus problemas. La mujer que está en su mundo no era una descripción, era un objetivo. Necesitaban que yo estuviera en mi mundo para poder operar en el suyo sin ser descubiertos. Si esta verdad te ha tocado, deja un like ahora. Ese simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. Porque en ese momento, en la soledad absoluta de ese despacho, sentí que el dolor era una entidad física, un ser vivo que me estaba devorando desde dentro. No había nada más en el universo que esa pantalla brillante y la verdad atroz que contenía. El dolor por la muerte de Carlos había sido un dolor limpio, el dolor del amor, de la pérdida. Este era un dolor sucio, un dolor que manchaba, que corrompía cada recuerdo que tenía de mi hijo y de mi hermana. Era el dolor de darte cuenta de que el amor que has entregado sin condiciones ha sido utilizado como una herramienta para hacerte daño. Y no hay nada en el mundo que te prepare para un dolor así. No hay nada que te proteja cuando descubres que aquellos a los que has protegido con tu vida son los que te han puesto la soga al cuello. Y entonces, en medio del colapso, algo se rompió. No fue mi espíritu, fue la última hebra de la ilusión, la última cadena que me ataba a la esperanza de que todo fuera un terrible malentendido. El llanto llegó, pero no fue un llanto ruidoso y desesperado. Fueron lágrimas silenciosas, calientes, que se deslizaron por mis mejillas sin que yo hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. No lloraba por la casa era solo ladrillo y memoria. Lloraba por mi hijo, lloraba por el niño que había acunado, al que le había curado las rodillas raspadas, al que le había contado cuentos antes de dormir. Lloraba porque ese niño había muerto, y en su lugar había un extraño con su cara, un hombre capaz de sacrificar a su propia madre por dinero. Era un duelo diferente al de Carlos. Cuando Carlos murió, perdí mi futuro. En ese momento, sentada frente a la pantalla del ordenador, me di cuenta de que también había perdido mi pasado. Las lágrimas cesaron tan abruptamente como habían empezado. Me sequé la cara con el dorso de la mano, un gesto brusco, casi violento. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla oscura del monitor. Vi a una mujer devastada, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por el dolor. Pero detrás de esa imagen de fragilidad vi algo más, una quietud, una calma desoladora que era la antesala de la resolución. Entendí, con una certeza que me heló la sangre, que había pasado el último año intentando mantener unida una familia que ya no existía. Había estado mendigando afecto, suplicando en silencio una lealtad que ellos ya habían vendido al mejor postor. Había estado luchando por salvarlos, cuando la única persona que necesitaba ser salvada era yo. Y la única persona que podía salvarme era yo misma. El amor ya no era una opción. El amor se había convertido en un campo de minas. Me levanté de la silla.
Mis piernas todavía temblaban, pero mis pasos eran firmes. Me sentía extrañamente ligera, como si al llorar me hubiera desprendido de un peso inmenso, el peso de la esperanza. La esperanza de que cambiaran, de que se dieran cuenta, de que volvieran a ser las personas que yo creía que eran. Ya no esperaba nada de ellos, y en esa ausencia total de expectativas encontré una libertad extraña y aterradora. La lucha ya no era por convencerlos, por hacerles entrar en razón. La lucha ahora era por mi dignidad, por el derecho a vivir mis últimos años en paz, en mi casa, rodeada de los recuerdos de un amor que sí fue real. Dejé de pedir amor en silencio y empecé, en el silencio aún más profundo de mi alma, a reclamar el respeto que me debía a mí misma. Ya no era una madre suplicante, era una mujer que se preparaba para la guerra. Mi mano se movió con una precisión mecánica hacia el ratón. Hice clic en imprimir. El sonido de la vieja impresora de inyección de tinta llenó el silencio de la casa, un ruido chirriante, laborioso. Cada página que salía era una prueba, un trozo de verdad tangible. El papel se sentía cálido al tacto. Cogí las 3 hojas del acuerdo privado CD y las doblé por la mitad, con un cuidado casi reverencial. No eran solo papeles, eran mi historia, mi dolor, mi prueba, pero también eran mi arma, mi única defensa contra su mundo de mentiras. Alicé los pliegues con el pulgar y metí los documentos en el bolsillo de mi bata. Sentí su peso contra mi cadera, un recordatorio sólido y reconfortante de que no estaba loca. La verdad estaba de mi lado, impresa en tinta negra sobre un papel blanco. Salí del despacho, dejando la puerta abierta y el ordenador encendido. No tenía nada que ocultar. Caminé de vuelta a la cocina, que ahora parecía un lugar completamente diferente. La luz cruda del fluorescente ya no me parecía hostil. Era la luz de un quirófano, un lugar donde se realizan operaciones dolorosas pero necesarias para extirpar un mal. Miré el reloj de la pared, el regalo de Carlos. El péndulo seguía su vaivén rítmico, indiferente al terremoto que acababa de sacudir mi vida. Tic, tac. El tiempo no se había detenido, y yo tampoco podía hacerlo. La mujer que se había escondido en el coche esa mañana, llena de amor e ilusión, había desaparecido para siempre. En su lugar había otra mujer, una mujer que había mirado al abismo y había decidido no saltar. Una mujer que había descubierto que la soledad a veces no es una condena, sino el único lugar desde donde puedes empezar a reconstruirte. Y yo estaba lista para coger el primer ladrillo. La noche se hizo larga. No dormí. Me senté en el sillón de Carlos en el salón a oscuras, con los papeles impresos sobre mi regazo. El fino papel era lo único que me anclaba a la realidad, una prueba tangible de que no había perdido el juicio. Cada crujido de la casa, cada golpe del viento en las ventanas era un recordatorio de mi soledad. Ya no era la soledad del duelo, una ausencia cálida y dolorosa. Era una soledad nueva, gélida, la de quien ha sido amputado de su propia familia. No sentía rabia, ni siquiera tristeza, solo un vacío inmenso y una calma aterradora, la calma del ojo de un huracán. Sabía que al amanecer el viento volvería a soplar y yo tenía que estar preparada, no para luchar contra ellos, sino para borrar su existencia de mi vida. Me levanté antes de que el primer rayo de luz gris se filtrara por las cortinas y fui a la cocina. Puse la cafetera al fuego. El aroma familiar llenó el aire, pero no me trajo consuelo. Era el olor de una vida que ya no existía. Cogí una caja de cartón del trastero y empecé metódicamente a llenarla con las cosas de David. Sus tazas de desayuno, sus fotos de la nevera, el imán que trajo de un viaje escolar. Cada objeto era un pequeño fantasma, un recuerdo envenenado.
La puerta de su habitación se abrió justo cuando estaba cerrando la caja. David apareció en el umbral, con la cara hinchada de haber dormido mal y los ojos enrojecidos. Llevaba la misma ropa del día anterior. Me miró, luego miró la caja en mis manos y su expresión pasó de la confusión al pánico. Se quedó en silencio, esperando. Yo no dije nada. Simplemente saqué los papeles doblados del bolsillo de mi bata y los puse sobre la mesa de la cocina junto a la caja. Alicé el acuerdo privado CD con la palma de la mano, un gesto lento, deliberado. El silencio se estiró entre nosotros, denso y pesado, cargado de todo lo que no se había dicho durante años. Vio su nombre, el de Clara, las cifras. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo un sudor frío perlaba su frente. Intentó hablar, balbuceó, algo inteligible, una sílaba ahogada que murió en su garganta. No necesitaba gritarle ni acusarle. La verdad estaba allí, sobre la mesa, impresa en tinta negra, más elocuente y cruel que cualquier palabra que yo pudiera pronunciar. Su mundo, construido sobre una mentira, se estaba desmoronando sobre el hule de flores de la cocina de su infancia. Mamá, yo puedo explicarlo. No es lo que parece. Su voz era un susurro roto, la voz de un niño asustado, no la de un hombre de 30 años. Pero ya no me conmovía. La piedad se había secado dentro de mí, dejando solo un desierto. Levanté la mano, un gesto pequeño que lo silenció al instante. 120.000 euros, David. Dije la cifra en voz alta y el sonido pareció obsceno en la quietud de la mañana. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? No era una pregunta que buscara consuelo o justificación. Era la pregunta de un auditor que revisa unas cuentas fraudulentas. Se derrumbó. Se sentó en una de las sillas, la misma en la que había desayunado el día anterior, y se cubrió la cara con las manos. Entre sollozos me contó la historia. Una mala inversión, un amigo que le aseguró que era un negocio seguro, el dinero pedido a gente equivocada, un agujero que se hizo cada vez más grande hasta que amenazó con tragárselo. Y Clara apareció como la salvadora, con la solución perfecta, liquidar el patrimonio de la mujer que está en su mundo. Escuché su confesión sin interrumpir, sin una sola lágrima. Sentía como si estuviera viendo una película sobre la vida de un extraño, un drama sórdido que ya no me concernía. El timbre de la puerta sonó, estridente, rompiendo la tensión de la cocina. David dio un respingo, como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. Yo no me moví. Sabía quién era. La puntualidad siempre había sido una de las virtudes fingidas de mi hermana. David se levantó para abrir, pero mi voz lo detuvo. No, yo abro. Caminé hacia la entrada sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Abrí la puerta. Clara estaba allí, con una sonrisa ensayada y una bolsa de croissants en la mano, la ofrenda de paz de la traidora. «¿Qué tal la noche, Elena? He pensado que...» Su voz se apagó al ver mi cara. La sonrisa se congeló en sus labios. No le di tiempo a recomponerse. Me hice a un lado y le indiqué con un gesto que entrara. Caminó hacia la cocina, su perfume floral invadiendo la casa, un olor que ahora asociaría para siempre con la podredumbre. Vio a David, encogido en la silla. Vio los papeles sobre la mesa. Su rostro, por una fracción de segundo, mostró la verdad, el pánico de un animal acorralado. Pero se rehízo casi al instante, adoptando una máscara de indignación. «¿Qué es esto, Elena? ¿Has estado espiando a tu propio hijo?» Su capacidad para darle la vuelta a la situación, para convertir a la víctima en verdugo, era casi admirable en su perversidad. «He estado descubriendo la verdad, Clara. Es diferente». Mi voz era tan fría que me sorprendió a mí misma. Cogí el papel del acuerdo y se lo tendí. 20% de comisión de gestión. Debo reconocer que eres una empresaria muy astuta. Utilizar la deuda de tu sobrino para saquear a tu propia hermana. Carlos siempre dijo que eras un artista. Nunca entendí del todo a qué se refería hasta ahora. Tu arte es la traición. La palabra Carlos la desarmó.
Su nombre, pronunciado en esa cocina, en ese contexto, era un juicio en sí mismo. Intentó defenderse, empezó a hablar de la necesidad de ser prácticos, de mi incapacidad para gestionar las cosas, de que todo lo había hecho por nuestro bien. Sus excusas eran un torrente de palabras vacías que rebotaban contra el muro de mi nueva indiferencia. Ya no me herían, eran solo ruido, el ruido de una mentirosa intentando salvarse. La vi por lo que era, una mujer vacía, carcomida por una envidia que la había acompañado toda la vida, una envidia hacia la estabilidad, la familia y el amor que yo había construido y que ella nunca había logrado tener. Su plan no era solo por dinero, era un acto de destrucción, el placer de ver arder lo que ella no podía poseer. Se acabó, la interrumpí. Las dos palabras cayeron en la cocina con el peso del granito. Se hizo un silencio absoluto, roto solo por el zumbido de la nevera. No voy a denunciaros, no porque os lo merezcáis, sino porque no quiero pasar ni un solo día más de mi vida con vuestros nombres en mi boca, en los juzgados, en mi cabeza. No quiero que el recuerdo de Carlos se vea manchado por un proceso legal sórdido y humillante. Mi justicia va a ser más simple, va a ser el silencio. Me volví hacia David. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y marcharte de esta casa. La caja que está junto a la puerta es un comienzo. Luego miré a Clara. A ti no te doy ni un minuto. Quiero que te vayas ahora mismo. Y no vuelvas a llamarme, no vuelvas a escribirme, no vuelvas a cruzarte en mi camino. Para mí, desde este preciso instante, habéis dejado de existir. Clara abrió la boca para protestar, quizás para amenazar, pero la mirada que le devolví debió de hacerle entender que no había nada que negociar. Por primera vez en su vida se quedó sin palabras. Cogió su bolso del respaldo de la silla y sin mirar a David salió de la cocina. Oí la puerta de la calle cerrarse con un golpe seco y definitivo. David no se movió. Seguía sentado, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. No sentí nada, ni una punzada de pena. El amor de una madre es inmenso, pero no es indestructible. Ellos lo habían pulverizado. Me acerqué a la ventana de la cocina, la que da al pequeño jardín trasero, y me quedé mirando el limonero que Carlos y yo plantamos el primer año. Sus ramas estaban desnudas por el invierno, pero sabía que en primavera volverían a brotar las hojas. Le di la espalda a mi hijo, a la ruina de lo que había sido mi familia, y me concentré en ese árbol. En la promesa de la vida que continúa, a pesar de todo. Oí sus pasos arrastrados al subir la escalera hacia su habitación. Oí el ruido de cajones que se abrían y cerraban, el sonido de una vida de 30 años siendo empaquetada a toda prisa. No me giré, no quería ver su cara, no quería que una última mirada de súplica resquebrajara mi resolución. 1 hora después, oí sus pasos de nuevo, esta vez bajando la escalera. La puerta principal se abrió y se cerró. Y entonces el silencio. Un silencio absoluto, total. La casa, por primera vez en 1 año, se sentía vacía, pero no de la ausencia de Carlos. Estaba vacía de mentiras. Los días que siguieron fueron extraños, ingrávidos. Caminaba por la casa como una exploradora en un territorio recién descubierto. Era la misma casa, los mismos muebles, los mismos olores, pero todo se sentía diferente. Era mía, completamente mía. La ausencia de David no era un hueco, era un espacio para respirar. Moví los muebles del salón, cambié los cuadros de sitio, pinté de blanco la pared del pasillo donde él había dejado las marcas de sus manos sucias cuando era niño. No lo hice con rabia, sino con la necesidad de reclamar el espacio, de borrar las huellas de una vida que ya no era la mía. Cada brochazo era un acto de liberación. Encontré la vieja caja de herramientas de Carlos en el garaje. La abrí y el olor a aceite y metal me trajo su recuerdo de una forma limpia, sin la contaminación del último año. Cogí un martillo y un clavo y colgué de nuevo en la cocina el reloj que él me regaló, el que había descolgado el día de la confrontación porque no soportaba su tic-tac. Ahora, el sonido rítmico me acompañaba, no como una cuenta atrás,
sino como el pulso constante y tranquilo de mi nueva vida. Una semana después, un martes por la mañana, cogí el coche y conducí hasta la costa, hasta el pequeño pueblo donde Carlos y yo solíamos veranear. No sabía muy bien por qué iba, solo sentía la necesidad de ver el mar. Me senté en un banco del paseo marítimo frente a las olas grises de invierno que rompían en la orilla con un rugido monótono. El aire salado y frío me limpiaba los pulmones. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo de mi bolso. Empecé a escribir una carta. Se la escribí a David. Le hablaba del niño que fue, de las esperanzas que tuve para él, del dolor inmenso de su traición. Llené la hoja por las dos caras, sin pausas, dejando que todo el dolor y todo el amor perdido fluyeran a través del bolígrafo. Cuando terminé, mis dedos estaban entumecidos por el frío. Releí la carta una vez. Luego la doblé cuidadosamente, la rompí en pedazos muy pequeños y dejé que el viento se los llevara, esparciéndolos sobre la espuma de las olas. No era una carta para él, era para mí. Era la última palabra, el punto final que yo necesitaba poner a esa historia. La justicia no era que él la leyera, la justicia era que yo la soltara. Al volver a casa, ya de noche, una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo se instaló en mi pecho. Era una paz frágil, imperfecta, llena de cicatrices, pero era mía. La casa me recibió en silencio, un silencio que ya no era hostil, sino acogedor. Antes de acostarme, fui a la cocina a por un vaso de agua. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando la estancia en una luz plateada. Sobre la mesa, donde habían estado los papeles de la traición, ahora había un jarrón con unas ramas de romero del jardín. El reloj de Carlos marcaba las 12. Un nuevo día. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a una mujer de 65 años, sola, con arrugas que contaban una historia de amor, de pérdida y de supervivencia. No sonreí. No había nada por qué sonreír. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, me reconocí. Ya no era una sombra en mi propio mundo. Estaba de pie, en mi cocina, en mi casa. Y mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja pálido y prometedor, supe, con una certeza tranquila, que la dignidad no era algo que pudieran quitarme. Era lo que quedaba cuando todo lo demás se había derrumbado. Y era más que suficiente. Aquí estoy, sentada en el viejo sillón de Carlos, con una taza de té de roibos entre las manos, sintiendo su calor filtrarse a través de la cerámica hasta mis dedos. Han pasado 2 años desde aquella mañana de febrero. 2 años. A veces parece que fue ayer, y otras que le ocurrió a una mujer diferente en una vida lejana. Miro alrededor, a esta casa que fue un campo de batalla y que ahora por fin es solo un hogar. La luz del atardecer entra por la ventana, la misma luz que dibujaba rectángulos dorados en el suelo el día que nos mudamos, y ya no duele. Es solo luz. Os cuento esto ahora, desde la calma, porque sé que muchos de vosotros habéis sentido un frío parecido en vuestros huesos, esa helada que no viene del invierno, sino de la traición. Y quiero que sepáis que después del frío, si tienes el coraje de encender tu propia lumbre, vuelve el calor. No es el mismo fuego de antes. Es algo más pequeño, más tranquilo, pero es tuyo. Y calienta lo suficiente para volver a sentir cómo la sangre corre por tus venas. El silencio fue lo más difícil al principio. Después de que David se fuera, la casa quedó muda, y ese mutismo era un espejo de mi propio vacío. Durante semanas, cada rincón me gritaba su ausencia, la de Clara, la de la familia que yo creía tener. Pero poco a poco empecé a llenar ese silencio, no con ruido, sino con mi propia presencia. Empecé a hablar conmigo misma en voz alta, a poner la música que a Carlos le gustaba, a sentarme en el jardín y escuchar el viento en las hojas del limonero. Descubrí que la soledad no tiene por qué ser un castigo. Puede ser un espacio sagrado, un territorio donde nadie puede herirte, donde puedes desnudarte de todas las expectativas ajenas y preguntarte, por primera vez en mucho tiempo, ¿y yo qué quiero? Aprendí a distinguir entre estar sola y sentirme sola, y elegí lo primero. Elegí mi propia compañía, y descubrí que era mucho mejor de lo que me habían hecho creer. Descubrí que mi mundo,
ese del que decían que yo vivía, era en realidad un reino del que yo era la única y legítima soberana. Si hay algo que he aprendido en este viaje, una lección grabada a fuego en el alma, es esta: nunca mendigues amor, ni siquiera a tus hijos. El amor, el de verdad, se da libremente, como el sol da su luz, sin esperar nada a cambio, más que el placer de ver florecer al otro. Cuando empiezas a sentir que tienes que justificar tu existencia, que tienes que encoger tus necesidades para caber en la vida de alguien, que tienes que comprar su afecto con sacrificios que te desangran por dentro, eso no es amor, es una transacción, es una jaula con barrotes de oro. Yo le di a mi hijo todo lo que tenía, le allané el camino hasta convertirlo en una autopista, y al hacerlo, sin darme cuenta, le robé la oportunidad de aprender a caminar por sí mismo, de valorar el esfuerzo. Y me robé a mí misma el derecho a ser vista como una persona completa, no solo como una fuente inagotable de recursos y cuidados. El amor no es un servicio, es un encuentro. Y yo me había pasado la vida sirviendo en un restaurante que siempre estaba vacío. Muchas personas me han preguntado, en la intimidad de sus propias historias, si les he perdonado. La respuesta es compleja, porque la paz no siempre llega de la mano del perdón. Perdonar a veces implica mantener una puerta abierta, una conexión, por muy fina que sea. Y yo necesitaba cerrar esa puerta, no con odio, sino con la certeza de que mi salud mental y mi dignidad dependían de ello. Mi acto de justicia no fue el perdón, fue el olvido voluntario, fue la decisión consciente de no permitir que su recuerdo envenenara mis días. No les deseo ningún mal, sinceramente, les deseo que encuentren su camino, lejos del mío. La paz que siento ahora no viene de haberles absuelto, sino de haberme liberado de la obligación de tener que pensar en ellos. Mi paz es un jardín que he decidido cultivar sin malas hierbas, y ellos, por desgracia, demostraron serlo. A veces, el acto de amor propio más grande es aceptar que hay personas a las que solo puedes querer desde la más absoluta de las distancias. Y así empecé a reconstruirme, ladrillo a ladrillo, como Carlos y yo construimos esta casa hace tantos años. Pero esta vez los cimientos no eran un sueño compartido, sino mi propia resiliencia. Volví a las pequeñas cosas que me daban alegría y que había abandonado en el torbellino del duelo y la crisis. Volví a hornear, pero no para celebrar a nadie más, sino para disfrutar yo misma del olor a canela y limón que llenaba la cocina. Me apunté a un club de lectura en la biblioteca del barrio, y las voces de los personajes de los libros se convirtieron en una compañía maravillosa. Empecé a cuidar el jardín con una dedicación casi religiosa, sintiendo la tierra húmeda en mis manos, viendo cómo las semillas que plantaba se convertían en flores, en tomates, en vida. Cada pequeña victoria, cada flor que se abría, cada página de un libro que me hacía pensar, era una afirmación. Era la prueba de que mi vida no había terminado con ellos. Simplemente había comenzado un nuevo capítulo, uno escrito enteramente por mí. He comprendido que hay dos tipos de amor que te marcan para siempre. Está el amor que construye contigo, el que te mira y ve a un compañero de viaje, como el que tuve con Carlos. Es un amor que suma, que crea, que edifica un refugio para dos. Y luego está el amor que sin querer se vuelve un ancla, el amor de una madre que protege tanto que acaba ahogando. Mi amor por David se convirtió en una carga para él y en una sentencia para mí. Quería ahorrarle cualquier sufrimiento y al final le facilité el camino para que me infligiera el mayor dolor imaginable. El amor no debe ser ciego, debe tener los ojos bien abiertos para saber cuándo dar y cuándo retirarse, cuándo proteger y cuándo dejar que el otro se enfrente a sus propios monstruos. Porque si luchas las batallas de tus hijos por ellos, nunca aprenderán a ser guerreros. Y lo que es peor, pueden acabar viéndote a ti como el dragón al que hay que derrotar para conseguir el tesoro. Si estás ahí, al otro lado de esta pantalla, y mis palabras resuenan en algún rincón de tu alma, si te has sentido invisible, dado por sentado, reducido a un mero trámite en la vida de quienes más quieres, quiero decirte algo. No estás solo, no estás sola. Tu dolor es real y tu dignidad no es negociable. A veces, la lealtad más importante no es la que le debes a tu familia, sino la que le debes a ti mismo.
Tienes derecho a trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí. Tienes derecho a proteger tu paz, incluso si eso significa romper lazos que creías eternos. No es un acto de egoísmo, es el acto de supervivencia más valiente que existe. Porque al final del día, la única persona que te acompañará en cada segundo de tu existencia, desde el primer aliento hasta el último, eres tú. Y mereces tratarte con la misma compasión y el mismo respeto que has derrochado en los demás. Esta historia, mi historia, ha sido un viaje desde la oscuridad más profunda hasta esta calma atardecer. Ha cruzado fronteras que nunca imaginé, no en un mapa, sino en el corazón. Y me ha traído hasta ti. Por eso, ahora me gustaría saber de ti. Ahora contadme, ¿desde qué ciudad o país me estáis viendo? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. ¿Hasta qué rincón del mundo ha viajado este trozo de mi vida? Vuestros lugares, vuestros nombres, son la prueba de que no estamos solos en nuestras luchas, de que un sentimiento nacido en una pequeña cocina de Guadalajara puede ser comprendido a miles de kilómetros de distancia. Vuestra presencia, aunque sea a través de una pantalla, convierte mi monólogo en una conversación, y eso es un regalo inmenso. El dolor compartido es un dolor que pesa la mitad. La alegría compartida es una alegría que se multiplica, y una lección de vida compartida puede ser la luz que alguien necesita para encontrar su propio camino. Por eso te pido, si has sentido que esta historia te ha hablado directamente, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. A veces no sabemos la carga que llevan las personas a nuestro alrededor, y unas palabras de aliento, una historia de resiliencia, puede ser el empujón que necesitan para no rendirse. Puede ser el puente de este mensaje hacia otra vida, la mano invisible que se tiende en la oscuridad. Y dejad un corazoncito si creéis que el amor propio, ese que se cultiva en silencio y con esfuerzo, es más poderoso que cualquier riqueza material, que cualquier herencia, que cualquier casa. Gracias por escucharme, por abrirme un hueco en vuestro día y en vuestro corazón. Mi nombre es Elena. Tengo 67 años y hoy, sentada en el sillón de mi marido, en mi casa, me siento en paz. No es una paz perfecta ni exenta de cicatrices, pero es mía, ganada a pulso, y es el cimiento sobre el que estoy construyendo el resto de mi vida. Una vida más pequeña quizás, pero infinitamente más auténtica. Una vida donde el amor ya no se mendiga, solo se celebra. Espero que mi historia os sirva, no como un mapa, sino como una brújula, que os recuerde siempre dónde está vuestro norte, vuestra propia dignidad. Suscribíos para más historias de segundas oportunidades, porque la vida, creedme, siempre te da el material para construir una.